Imagina tener 15 años y ser capaz de robar 24 millones de dólares sin siquiera salir de tu casa. Así es, lo que parece una trama sacada de una película de acción o ciencia ficción fue la realidad para un adolescente que sorprendió al mundo entero. Su nombre se grabó en la historia no solo por el tamaño de su hazaña, sino por la manera en la que lo hizo. Estamos hablando de una mente brillante, pero también peligrosa, que desató el caos en una época en la que el mundo apenas comenzaba a entender el verdadero poder de la tecnología. Hoy les voy a contar la increíble historia del joven que dejó a todos atónitos. Todo comenzó en un tiempo en el que los computadores y las redes eran territorios nuevos, un lugar donde las reglas aún no estaban completamente claras. Para la mayoría de las personas, la tecnología era algo lejano, casi misterioso. Pero no para él. A los 15 años, este chico ya había descubierto cómo manipular sistemas que se suponían impenetrables. No estamos hablando de un genio común, su capacidad para entender el funcionamiento interno de las redes superaba la de muchos expertos. Pero, ¿qué lleva a un adolescente a sumergirse en el mundo del hacking? ¿Qué tipo de mente necesita para no solo entender, sino explotar las debilidades de sistemas diseñados por algunas de las mentes más brillantes del mundo? Pues, para él, todo comenzó como un simple juego. Al principio, lo que hacía era una especie de travesura digital, como aquel niño que desarma un reloj para ver cómo funciona por dentro. Solo que en su caso, los juguetes eran mucho más grandes y complejos. A los 15 años, la mayoría de los chicos están preocupados por sus amigos, la escuela o los videojuegos. Él, en cambio, estaba aprendiendo a entrar en redes de grandes corporaciones, a moverse por ellas como si fueran su patio de recreo. Y lo hizo con tanta naturalidad, que pasó desapercibido por un tiempo considerable. Las empresas ni siquiera sabían que estaban siendo hackeadas, y mucho menos que el responsable era un adolescente sentado frente a una pantalla. Imaginen lo que significa tener ese poder en tus manos a esa edad. Esa sensación de control, de saber que puedes infiltrarte en sistemas que otros ni siquiera entienden cómo funcionan. Pero no se trataba solo de la emoción del desafío. Este joven no quería solo probar que podía hacerlo, él quería mucho más. Y eso es lo que lo llevó a robar 24 millones de dólares. ¿Cómo lo hizo? No fue simplemente entrando en una cuenta bancaria y moviendo unos ceros. No. Fue algo mucho más sofisticado. Utilizó ingeniería social, se aprovechó de la confianza de las personas, manipuló sistemas, y cuando finalmente se dio cuenta de que podía hacerlo, no dudó. Y aquí es donde la historia realmente se vuelve interesante. El verdadero genio de este adolescente no estaba solo en su capacidad técnica, sino en su comprensión de la naturaleza humana. A eso se le llama ingeniería social, una técnica que consiste en manipular a las personas para obtener información confidencial. Mientras la mayoría de los hackers se centraban en romper contraseñas o vulnerar sistemas, él entendió que la debilidad más grande de cualquier sistema de seguridad no estaba en los códigos, sino en las personas que los usaban. Piensen en esto, en lugar de pasar horas o días intentando romper una compleja clave de cifrado, ¿por qué no simplemente engañar a alguien para que te la dé? Ese fue su enfoque. Hacía llamadas telefónicas, se hacía pasar por empleados, convencía a las personas de que le dieran acceso a lo que necesitaba. Y lo hacía con tal convicción y naturalidad que nadie sospechaba. Este chico no solo era un experto en tecnología, sino que también tenía una habilidad increíble para leer y manipular a las personas. Sabía exactamente qué decir, cómo decirlo y a quién dirigirse para obtener lo que quería. Lo más sorprendente es que él no necesitaba mucho para lograrlo. No hacía falta una elaborada historia ni complicadas mentiras. Bastaba con un par de frases, una voz confiada, y, de repente, las puertas virtuales de sistemas supuestamente impenetrables se abrían de par en par. Uno pensaría que las grandes corporaciones tendrían barreras más seguras, pero incluso las compañías más poderosas fueron víctimas de su astucia. Porque la gente confiaba. Y él, con apenas 15 años, aprovechaba esa confianza para entrar en su sistema sin esfuerzo aparente.
Además, estamos hablando de una época en la que la ciberseguridad no era lo que es hoy. Las empresas todavía no comprendían los riesgos que corrían y no estaban preparadas para enfrentarse a un adversario como él. Al final, él no estaba luchando contra máquinas, estaba luchando contra el desconocimiento y la ingenuidad. Un chico de 15 años lograba engañar a ejecutivos, a ingenieros y a cualquier persona que tuviera acceso a la información que él buscaba. Lo hacía con una facilidad alarmante. Y así, fue acumulando poder. Porque para alguien que entiende cómo manipular tanto a personas como a máquinas, robar dinero era solo una cuestión de tiempo. No era el típico ladrón que entraba a una bóveda, ni siquiera uno que hacía transferencias directas de una cuenta bancaria a otra. Su método era mucho más refinado. Empezó manipulando los sistemas financieros desde dentro, moviendo pequeñas cantidades de dinero entre cuentas, realizando operaciones que no levantaban sospechas. Era como un mago, haciendo desaparecer el dinero a plena vista, sin que nadie se diera cuenta. Lo fascinante de su historia es que no era solo el dinero lo que lo motivaba. Para él, el verdadero desafío era ver hasta dónde podía llegar. Cuánto poder podía acumular antes de que alguien lo detuviera. Cada éxito le daba más confianza, cada hackeo lo empujaba a intentar algo más grande. Y así fue como llegó a robar 24 millones de dólares. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. El adolescente había dejado una huella imborrable en el mundo digital. Sin embargo, lo que pocos saben es que, a pesar de su éxito en los cibercrímenes, su caída no fue producto de un error técnico. No fue porque un sistema lo atrapó, ni porque alguien lo detectó en tiempo real. No. Fue algo mucho más humano. Fue su propia arrogancia, su necesidad de reconocimiento, lo que finalmente lo delató. A medida que su confianza crecía, también lo hacía su ambición. Lo que comenzó como una curiosidad adolescente se transformó rápidamente en una necesidad de probarse a sí mismo, de superar cada reto que se interponía en su camino. Se había convertido en una especie de leyenda en los círculos más oscuros de la tecnología, y eso alimentaba su ego. No solo era un hacker talentoso, era el hacker. Nadie había logrado lo que él estaba haciendo. Y eso era exactamente lo que lo haría caer. El problema cuando llegas a la cima de una montaña es que empiezas a creer que eres invencible. Él ya no se conformaba con hackear sistemas y robar dinero sin ser detectado. Ahora quería reconocimiento. No le bastaba con ser una sombra que se movía por las redes sin dejar rastro. Quería que el mundo supiera lo que había hecho, que se dieran cuenta de que alguien de tan solo 15 años había logrado burlar los sistemas más sofisticados del momento. Esa necesidad de validación lo llevó a tomar decisiones imprudentes. Comenzó a presumir de sus hazañas en comunidades clandestinas, lugares donde los hackers compartían técnicas y discutían sobre sus logros. Aunque se escondía detrás de alias y nombres falsos, su creciente necesidad de reconocimiento lo empujó a dejar pistas, pequeñas señales que, con el tiempo, comenzaron a formar un rastro que los investigadores finalmente seguirían. Y no solo eso, también empezó a buscar la manera de ampliar su impacto. No estaba satisfecho con el dinero que había robado. Ya había probado que podía hacerlo, y ahora quería algo más grande. Quería demostrar que podía controlar sistemas de poder, redes de comunicación, incluso agencias gubernamentales. Comenzó a hackear por diversión, pero también para enviar un mensaje: si un adolescente podía vulnerar estos sistemas, ¿qué esperanza había para el resto? Lo que él no sabía es que, aunque se movía con mucha astucia, no era el único observando. A medida que sus acciones se volvían más audaces, las autoridades comenzaron a prestar más atención. Durante mucho tiempo, los sistemas hackeados no entendían cómo había sucedido. Solo veían que algo andaba mal, pero no podían determinar la causa. Pero cuando los ataques se volvieron más frecuentes y más visibles, las agencias de seguridad comenzaron a conectar los puntos. Y lo que encontraron fue un patrón. Este patrón los llevó hasta él, pero no fue fácil.
Él había sido muy cuidadoso con su identidad, escondiéndose detrás de múltiples capas de seguridad. Sin embargo, en su búsqueda de notoriedad, había cometido pequeños errores. Nada grande, pero suficientes para que, con el tiempo, las autoridades pudieran estrechar el cerco en torno a él. El orgullo fue su mayor debilidad. No podía evitar mostrar lo que era capaz de hacer. Cada hackeo exitoso era como un trofeo que quería exhibir. Pero lo que no entendía era que cada vez que mostraba uno de esos trofeos, también dejaba una huella. Y esas huellas, pequeñas pero evidentes para ojos entrenados, comenzaron a señalarlo. Las agencias de seguridad lo sabían que se enfrentaban a alguien excepcionalmente talentoso, pero también sabían que, como cualquier otro ser humano, era susceptible a cometer errores. A pesar de todo su talento, lo que lo traicionó fue su propio deseo de ser reconocido. Es irónico, ¿no? Un hacker que había hecho todo lo posible por ocultarse, que había utilizado su ingenio para no ser detectado, terminó siendo descubierto porque no pudo resistir la tentación de presumir. Y cuando finalmente las autoridades tuvieron suficiente información para ir tras él, ya no había marcha atrás. Lo tenían en su mira. A medida que las autoridades estrechaban el cerco, él comenzó a sentir la presión. Sin embargo, en lugar de retroceder o volverse más cauteloso, sus acciones se volvieron aún más atrevidas. Era como si estuviera desafiando a las fuerzas de la ley, diciéndoles, aquí. Lo que vino después fue una larga serie de interrogatorios. Las autoridades no solo querían saber cómo lo había hecho, querían entender qué lo había motivado, como un joven de 15 años había llegado a dominar sistemas tan complejos, como había logrado burlar a algunos de los mejores expertos en seguridad del mundo. Pero lo que más desconcertaba a los investigadores no era su habilidad técnica. No, lo que los dejaba perplejos era su actitud. En lugar de mostrar arrepentimiento o miedo, él permanecía desafiante. No veía lo que había hecho como un crimen. Para él, había sido un desafío intelectual, un juego de ingenio en el que él había demostrado ser superior. Esa frialdad, esa falta de remordimiento, fue lo que realmente inquietó a las autoridades. Se enfrentaban a un chico que no solo había desafiado las leyes, sino que también había desafiado las normas de moralidad y ética. Para él, el mundo digital era un territorio libre, donde las reglas del mundo real no se aplicaban. Y aunque él sabía que su tiempo de libertad había terminado, no se derrumbó. Incluso en los interrogatorios, mantenía la misma confianza que lo había llevado tan lejos. Las preguntas iban y venían, los investigadores intentaban entender la mente de un adolescente que había logrado lo imposible, pero él respondía con una mezcla de inteligencia y desdén, como si todo lo que había hecho fuera simplemente el resultado lógico de sus habilidades. Con el tiempo, las pruebas fueron presentadas ante los tribunales. No había manera de negar lo que había hecho. Su propia arrogancia, sus huellas en los sistemas que había vulnerado, todo estaba ahí, expuesto. Las grandes corporaciones que habían sido sus víctimas ahora reclamaban justicia. Pero el problema era que, a pesar de la magnitud del crimen, seguía siendo un menor de edad. Las leyes no estaban preparadas para lidiar con un caso como el suyo, como castigas a un joven que ha cometido delitos tan graves, pero que aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Este dilema moral generó un debate público. Algunos pedían que se le tratara como un adulto, que pagara por sus crímenes sin importar su edad. Otros, en cambio, argumentaban que su juventud debía ser tomada en cuenta, que su mente aún no estaba completamente desarrollada, y que había sido víctima de su propia genialidad. Mientras el juicio se desarrollaba, el mundo observaba con fascinación. No era solo un caso judicial, era una lección sobre los peligros del poder digital y lo fácil que es subestimar el talento de una mente joven. El adolescente que había robado $24 millones y había humillado a corporaciones enteras ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero lo que quedaba en el aire era una pregunta: ¿había sido simplemente un prodigio atrapado en su propia ambición, o era algo más peligroso, una mente que no conocía límites? El juicio fue un espectáculo mediático.
Las salas estaban repletas de periodistas, expertos en ciberseguridad y curiosos que querían ver de cerca al joven que había desafiado a algunas de las instituciones más poderosas del mundo. La imagen que presentaba era desconcertante: un chico normal, de 15 años, sentado en el banquillo de los acusados, con una expresión que oscilaba entre la indiferencia y la curiosidad. Para muchos, era difícil conciliar esa apariencia juvenil con los crímenes que había cometido. No era un villano de película, no tenía la mirada maliciosa de un criminal experimentado, y sin embargo, había logrado lo que nadie antes. El fiscal trató de presentar su caso como el de un delincuente altamente peligroso. Argumentaba que no importaba su edad, lo que había hecho era extremadamente grave. Había robado millones, vulnerado la seguridad de sistemas críticos y dejado a la vista lo frágil que era la infraestructura tecnológica de muchas corporaciones. Se trataba de un individuo que había causado un daño incalculable, y su inteligencia y habilidad solo lo hacían más peligroso. Este joven no debía ser tratado con indulgencia, decía el fiscal. Debía ser castigado con todo el peso de la ley. Sin embargo, la defensa tenía una estrategia completamente distinta. Argumentaban que este adolescente no había actuado con malicia. Era, decían, un genio incomprendido, alguien que había sido impulsado por la curiosidad y la emoción de los desafíos, más que por el deseo de causar daño. Su juventud, decían, lo hacía susceptible a la impulsividad y a la falta de juicio que es común en personas de su edad. No era un criminal en el sentido tradicional. Su cerebro funcionaba de manera distinta, veía el mundo como un rompecabezas por resolver. Además, la defensa planteaba que las empresas afectadas también tenían parte de la culpa. Sus sistemas de seguridad eran tan vulnerables que un adolescente había logrado penetrarlos sin grandes dificultades. Si algo había quedado claro con este caso, era que la verdadera debilidad no estaba en el joven, sino en las corporaciones que habían descuidado su ciberseguridad. En lugar de castigarlo severamente, argumentaban, debería ser aprovechado. En vez de destruir una mente brillante, el sistema judicial debía buscar maneras de canalizar su talento para el bien. Este argumento resonó en muchos sectores de la sociedad. Algunos veían en él una especie de héroe moderno, alguien que había expuesto las fallas de un sistema que se creía invulnerable. Otros lo veían como un prodigio mal encaminado, una mente brillante que, con la orientación adecuada, podría convertirse en una fuerza positiva. Incluso en la comunidad de expertos en tecnología, se discutía si este joven representaba una amenaza o una oportunidad. Mientras el juicio avanzaba, las conversaciones sobre su destino se volvían cada vez más complejas. Había un acuerdo general sobre que lo que había hecho estaba mal, pero el enfoque de cómo tratar a alguien con su capacidad seguía siendo motivo de debate. Algunos sugerían que el sistema penal no era el lugar adecuado para él, que más bien necesitaba ser rehabilitado y guiado hacia el uso ético de su talento. Otros, sin embargo, insistían en que su castigo debía ser ejemplar, para enviar un mensaje claro: no importa cuán inteligente seas o cuán joven seas, si desafías la ley, sufrirás las consecuencias. En medio de este debate, el joven seguía impasible. Mientras otros discutían su futuro, él parecía ajeno a las implicaciones de todo lo que estaba en juego. Para él, la prisión o la libertad no eran más que conceptos abstractos. Lo que verdaderamente le importaba era el juego, el desafío de romper barreras, de probar que no había límites para lo que podía hacer desde su computadora. Y eso, precisamente, era lo que inquietaba más a las autoridades. Porque a pesar de su edad, estaba claro que este adolescente no se veía a sí mismo como un delincuente. Tras semanas de deliberaciones, llegó el veredicto. Los jueces estaban ante una decisión que no solo determinaría el futuro del joven, sino que también marcaría un precedente en la manera en que la sociedad debía tratar a los genios jóvenes que cruzaban la línea hacia el mundo del crimen. ¿Deberían castigarlo como un adulto o reconocer su juventud y su potencial para el cambio? Ese fue el gran dilema, uno que, sin duda, no sería fácil de resolver. El momento del veredicto fue tenso.
Todos en la sala sabían que la decisión que se tomara sería histórica. Las cámaras de los medios de comunicación captaban cada expresión, cada gesto. Mientras tanto, el adolescente permanecía sentado, sin mostrar signos de nerviosismo. Parecía imperturbable, como si el resultado no afectara realmente su visión de sí mismo. Para él, lo que estaba en juego no era tanto su libertad, sino la interpretación que el mundo haría de su talento. Los jueces discutieron durante horas, revisando los hechos, sopesando los argumentos. No era una decisión sencilla. Por un lado, las pruebas eran contundentes. Había hackeado sistemas de empresas y gobiernos, robado millones de dólares y puesto en evidencia las debilidades estructurales de gigantes corporativos. Sus acciones habían causado un daño incalculable, y en cualquier otro caso, esto habría significado una condena ejemplar. Pero por otro lado, había una complejidad moral en tratar a un menor de edad como si fuera un adulto. El veredicto fue algo que pocos esperaban. Los jueces decidieron que el joven debía ser castigado por sus crímenes, pero también reconocieron la excepcionalidad de su caso. El castigo no sería tan severo como el que muchos habían anticipado. En lugar de una larga condena en prisión, lo sentenciaron a una combinación de medidas que equilibraban la justicia y la rehabilitación. La sentencia incluía tiempo en un centro juvenil de detención, pero también programas educativos intensivos en ciberseguridad y ética, diseñados específicamente para encauzar su talento hacia un bien mayor. Este enfoque mixto generó opiniones divididas. Algunos celebraron la decisión, viéndola como una oportunidad para salvar a un joven prodigio de una vida de crimen y convertirlo en un recurso valioso para la sociedad. Otros, sin embargo, criticaron lo que percibían como una falta de firmeza. Argumentaban que su castigo no era suficiente para disuadir a otros con habilidades similares de seguir sus pasos. Para el joven, la sentencia fue, en cierto sentido, una victoria. No lo habían destruido, no lo habían tratado como un criminal común. En lugar de eso, le estaban dando una segunda oportunidad, una oportunidad para demostrar que podía usar su talento de manera constructiva. Sin embargo, la verdadera pregunta era si él aceptaría esa oportunidad o si, en el fondo, seguiría siendo la misma persona que había desafiado el sistema por el puro placer de hacerlo. En los meses que siguieron a su sentencia, se mantuvo alejado de los titulares. Los medios pronto encontraron nuevas historias que cubrir y el furor en torno a su caso comenzó a desvanecerse. Pero detrás de las puertas del centro juvenil donde cumplía su condena, las cosas eran muy diferentes. Se enfrentaba a un nuevo tipo de desafío, uno que no involucraba vulnerar sistemas, sino redescubrir quién era sin el manto de la clandestinidad digital. Los psicólogos y educadores que trabajaban con él intentaron penetrar esa fachada fría y distante. Sabían que bajo su inteligencia había un niño que, de alguna manera, había quedado atrapado entre su talento y su deseo de reconocimiento. Lo que necesitaba ahora no era solo disciplina, sino también orientación. Y poco a poco, bajo la presión de este nuevo entorno, comenzó a abrirse. Las clases de ética en la tecnología, las conversaciones sobre las consecuencias reales de sus acciones, y el contacto con otros jóvenes en situaciones difíciles lo hicieron reflexionar sobre lo que había estado buscando en su vida. Algunos decían que lo más difícil para él no era el confinamiento, sino enfrentarse a la posibilidad de que todo su esfuerzo, toda su brillantez, no lo convirtiera en alguien especial, sino en alguien que había desperdiciado su potencial. Esa realización lo afectó profundamente. Y aunque todavía mantenía ese brillo de arrogancia en sus ojos, empezó a participar más en los programas de rehabilitación, a mostrar interés en la posibilidad de aplicar sus habilidades de manera positiva. Al final de su sentencia, se le ofreció una opción única. Varios gobiernos y corporaciones, que antes habían sido sus víctimas, le ofrecieron trabajar con ellos, ayudándolos a fortalecer sus sistemas de seguridad. La paradoja era evidente: aquel que había sido el mayor enemigo de estas instituciones, ahora podía ser su mayor aliado. Aceptó la oferta. No por remordimiento, sino porque sabía que esta vez el verdadero reto no estaba en destruir, sino en proteger. Irónicamente,
su mayor logro no sería el hackeo de millones de dólares, sino la creación de sistemas que ningún otro joven prodigio como él podría vulnerar. Había llegado al punto de entender que su inteligencia, usada correctamente, podía ser la clave para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado.